Ok, muchísimas gracias. Buenos días a todos los que nos acompañan y que se vayan a ir agregando. Veo que se está agregando Carlos Sánchez de Chile también. En fin, esto va a ser, bueno, me alegro mucho, pero vamos al grano porque si no voy a invertir todo el tiempo en saludos. Les agradezco muchísimo que se hayan interesado, primero por este acto de la RELEM. Además, le agradezco a mis compañeros del grupo de apoyo de la RELEM que ante mis dificultades de salud y mis reflexiones y mis subas y bajas, que siguen siendo como son, porque nadie dijo que vivir sea fácil, encontraron interesante la idea de que, como nunca, la RELEM hiciera una charla no una conferencia formal, sino una charla en la que nos encontráramos Celia Ruiz Bernal de Granada y nos encontráramos eh, eh, conmigo, que vendría a ser la señora que está en la vejez y que hace educación musical, y educación musical en sentido amplio. Y bueno, yo ya no tengo nada más que decir porque la charla la va a conducir Yusamara. Así que mientras uno va hablando, es mejor siempre que nosotros cerremos el micrófono para tranquilidad y de no dar resonancias inadecuadas. Ya no escuchamos lo que dijo, doctora. Está apagado su audio. No, ya, pero Yeusa, tome usted la conducción nomás. Ahí está. Gracias, muitas graças. Buenos dias, buenas tardes a todos e a todas que estão nos ouvindo. Eu agradeço a organização deste evento que integra, compõe, então, o ciclo de conferências da RELEM, que é a Rede Latino-Americana de Educação Musical. E o assunto escolhido para essa nossa conversa, essa nossa charla de hoje, espelha uma realidade atual e, coincidentemente, vividas por cada uma de nós, professora doutora Ana Lucia Frega, professora Célia Ruiz Bernal. Então, é uma alegria poder coordenar e moderar essa sessão. Nós vamos falar de bem-estar numa visão crítica e também nos propomos a refletir sobre esse tema quando vinculado a pessoas idosas, pessoas que vivem a chamada velhice. Sabemos que o uso preconceituoso desse termo velhice tem trazido algumas dificuldades para quem está nessa fase, e, particularmente, quando falamos de bem-estar, muitas dessas pessoas estão excluídas de um sistema de saúde, estão excluídas de um sistema de cuidados a que todas as pessoas têm direito. Então, acho que nessa conversa é muito importante lembrar também que nós vivemos com uma agenda proposta pela Unesco, uma agenda que foi elaborada em 2015, a ser cumprida até 2030, e todos os 193 países signatários dessa agenda concordaram em incluir um objetivo que é o de saúde e bem-estar. Então, falar sobre saúde e bem-estar, nessa reflexão, nós vamos falar do acesso das pessoas a bens e serviços, como propõe, então, essa agenda. E eles, nessa agenda também, esse documento, ele diz que é preciso mudarmos comportamentos, ações e crenças que garantam uma vida saudável
para todas as pessoas em todas as idades. Mas de que bem-estar estamos falando? E por que esse tema é importante na reflexão de educadores musicais? Então, eu acredito que quando a professora Ana Lucia Frega propôs esse tema, é acreditando que não podemos estar longe de um tema que nos aflige na contemporaneidade. Eu acredito que a sua expertise, bem como a expertise da professora Célia, vão nos trazer algumas dimensões que podemos aprofundar nessa conversa. Então, eu agradeço a confiança por me permitir moderar esse debate, que tem o título Bem-Estar, Reflexões de um Educador Musical na Velhice. E gostaria também de dizer que é uma honra poder ouvir a doutora Ana Lucia Frega a respeito desse tema. Já fizemos uma espécie de conversa preliminar e eu tentei organizar, então, essa nossa conversa em 4 blocos e vou, então, já abrir o primeiro bloco perguntando e colocando a questão: o que seria uma visão crítica em relação ao termo bem-estar? Para os nossos países da América Latina, que pontos teríamos que considerar de modo a ter um entendimento mais amplo e adequado às nossas realidades? E, por fim, a noção de bem-estar é unívoca ou não? Le agradezco, Yusa, le agradezco mucho como coloca el tema. Eh, en cierta forma, el último punto que mencionó es el que suscitó mis reflexiones críticas de los últimos 6 meses. Eh, para quienes no lo saben, con Yusamara hemos escrito artículos sobre el tema del bienestar, han sido publicados con referato, por supuesto, en la revista RIEM, que es la revista en español de la ISME, de la Sociedad Internacional de Educación Musical. Pero además es un objeto, así que yo no sé si voy a contestar en los bloques que Yusa me propone o voy a contestar un poco en el orden en que en mi cabeza bullente está la crisis horrible que yo estoy viviendo desde el punto de vista físico, no desde el punto de vista filosófico. Indudablemente yo no tengo ninguna duda de que el ser humano, por criatura, tiene que ir encontrando dimensiones para vivir mejor, y acá es estupendo que esté Celia también, por ella misma, que entró en jubilación hace 5 años, y por su madre, que tiene 92. Celia está en Granada, su madre en Málaga, y nos conocemos y hemos coincidido. A mí lo que me preocupa es que en Latinoamérica tenemos, o tiene mucha gente, a veces tendencia a construir totales unívocos alrededor de algunas definiciones del diccionario. Por ejemplo, el término de la vejez. ¿Qué es exactamente estar viejo? ¿Cuáles son las minusvalideces en cada persona? ¿Cuáles son las necesidades materiales y físicas de cada persona, pero además emocionales? Pero ¿saben por qué me preocupa? Me preocupa porque he notado, y no sé, Celia, si tú quieres decir algo, no tienes nada más que hacer un gesto y abres el micrófono. ¿No es cierto, Yusa? Así lo habíamos planeado, tipo charla. Sim, sim. No es una conferencia, no estamos impartiendo principios construidos y definitivos, estamos simplemente pensando en voz alta
sobre qué es sentirse bien cuando uno de repente tiene las facultades en distintos niveles, sean cuales sean las facultades, totalmente recortadas en la dimensión que a cada uno le ha tocado o le va tocando, porque la vejez o la ancianidad no es un punto unívoco que significa tal perfil de posibilidad y de operatividad. El bienestar, cuál bienestar, es absolutamente algo subjetivable. De hecho, es subjetivo. A mí, por ejemplo, mi médico que me vino a ver antes de ayer, el geriatra, me revisó, él siguió mi colapso, si era mi médico, mi geriatra de antes, y claro, en un momento dado le dije, doctor, a mí me resulta horroroso vivir. Y le hice todo un análisis de la situación. Me dijo, la claridad mental con que usted lo presenta demuestra que usted cognitivamente está razonablemente bien, pese a sus 88, casi 89, lo cual hace doblemente dolorosa su reflexión sobre su situación, porque usted es consciente de sus limitaciones. Es decir, el, el bienestar del que hablamos no es unívoco. Ahí, Celia, por ahí tú puedes contar un poco lo de tu madre en Málaga cuando tú me cuentas eso de que, va, cuéntalo tú. Sí, bueno, primeramente y brevemente mis agradecimientos a la organización por la invitación y estoy encantada de estar en este espacio y muy agradecida. Verás, cuando mi madre tiene 90 años, lleva 25 años sin trabajar ya, 65, 75, 85, sí, 25 años fuera del ámbito del trabajo. Pero ella me cuenta a mí, dice, es que me falta vida para hacer las cosas que quiero hacer. Tiene esa ilusión y esa... Pero claro, la para el físico con sus enfermedades y con su poca movilidad, no puede. Entonces ella se angustia porque la cabeza le va muy rápido, pero no le acompaña el físico. Claro, a mi entender, mientras la cabeza te esté funcionando y esté con claridad, con la suficiente claridad y lucidez, si te van fallando la máquina, puedes ir supliendo un movimiento por otro o vas poniendo remedio, vas poniendo tratamiento. Hay algo que te va manteniendo en forma, digamos, que es tu cabeza. Claro, yo entiendo cuando has dicho antes que sería cuando consideramos, cuando estamos viejos, ¿no? Cuando está la vejez ya dentro de nosotros. Yo creo que cuando la cabeza ya no empieza a seguirnos, es decir, cuando no estamos en nuestras plenas facultades. Hasta ahí yo creo que no somos viejos, nos estamos haciendo más mayores, pero lo que es el concepto de vejez, yo creo que entra cuando ya el cerebro deja de funcionar correctamente. Es una visión muy constructiva. Probablemente Yusa puede referir el caso de su madre, que a mí me resultó fabuloso cuando me lo contó, una señora que llegó a los 95 haciendo pilates 3 veces por semana. Es decir, que físicamente, bueno, porque quienes me conocen saben que yo tuve un accidente, 3 operaciones, unas minusvalideces progresivas bastante notables, que se han precipitado todas como corresponde, porque el lado flaco de una situación, flaco metafóricamente hablando, digo, se precipita en situaciones límite. Pero tu madre, tú me decías por qué había que hacerle la contención, porque ahora tuvo 3 meses en el hospital, fue la cosa, dengue, complicaciones, esto, lo otro,
¿Cómo es la cosa, Yusa? É um caso interessante porque a minha mãe nunca antes teve alguma dificuldade física, alguma questão de mobilidade. Então, é com 95 anos que nós, os filhos e os seus amigos, a veem de uma forma, por exemplo, de não poder caminhar, em razão de muitos dias no hospital e ficar debilitada. Mas a recuperação é lenta, mas nós acreditamos que ela vai voltar e ela já começa a fazer planos, porque ela tem fisioterapia todos os dias agora, e ela faz planos de voltar. É uma pessoa que, com 95 anos, fazia pilates 3 vezes por semana, nunca precisou de nenhum apoio para caminhar, para poder fazer as suas atividades de jardim que ela gosta, o hobby, né, como plantas, como... Mas o que chama atenção entre essa discrepância da mobilidade física e a cognição que Célia coloca é que ela continua agora fazendo planos. Então, ela não usa a palavra que ela está velha. No caso dela é muito interessante, porque ela nunca se acha velha, né? Existe uma autora que diz: sempre somos os velhos dos outros, né? Quem nos olham com 65, nós somos velhos para quem tem 20 anos. Mas a minha mãe, ela não consegue essa relação de juventude, é como se fosse uma permanência. Ela não se chama de velha, velhos são os outros, né? Velhos são os outros, inclusive mais jovens que ela, né? Es Então, interesante. é muito interessante como vai se vivendo esse processo de restrições físicas, né, a velocidade do corpo, movimentos, mas como que a cabeça e os projetos futuros vão acompanhando. Então, mesmo agora com essa restrição, ela não muda de fazer planos de futuro. Para ela ainda não chegou o fim da vida e nem está próximo para ela, né? Muy interesante porque el caso mío es exactamente opuesto. Yo realmente en este momento, sobre todo por los dolores que se han ubicado por el malestar inicial de mi colapso, que parecía, yo estuve en terapia intensiva con pérdida total de conocimiento y tuvieron que sacarme de los pelos de vuelta. Yo, por supuesto, he dicho que no sé para qué me sacaron de los pelos de vuelta, porque hubiera preferido que me dejaran tranquilamente allí. Pero entonces ahora estoy enfocando un deterioro físico de un cuerpo que hace más de 30 años tiene los resultados de un accidente que generó una cantidad de operaciones. Por ahí está Dina Poch, que sabe perfectamente bien todo lo que fueron estos 30 años. Y claro, a mí me vio el cirujano ante los dolores que tenía acá, porque tengo problemas acá que por la medicación generaron el conflicto de la bomba de sodio y potasio, eh, y, y el tema de que tengo sobrehuesos en los dedos de los pies, además de artrosis, con lo cual no me puedo parar arriba de mis pies sin un dolor tremebundo, y ya me han visto, me han hecho infiltraciones, me han hecho un montón de cosas. Bueno, esto está detrás de la iniciativa de esta charla, que tiene que revisar desde el punto de vista de la educación musical y tomando en consideración esta noción que acaba de poner Yusa, y es que la madre no se considera vieja, que la madre de Celia tiene proyectos porque ella es pintora, tiene eso, tiene una... ¿Cuáles son las definiciones de bienestar? Que significan cuáles son los contextos que la sociedad va a poner y cuáles son los contextos que los sistemas educativos superiores,
que preparan supuestamente con maestría para que la educación musical o la educación por el arte signifique una actividad que permita la continuidad de una vida que para el sujeto sea razonable, válida y útil, ¿en qué medida todos esos proyectos universitarios de maestrías, como digo, en diversos países, algo así como que le pueden dar a uno 4 técnicas y con eso hace milagros? ¿En qué medida la definición de bienestar que ha presentado Susan O'Neill, por ejemplo, en algunos congresos de la ISME, mostrando los niveles de trabajo en Canadá, pueden tener algo que ver con un país, por ejemplo, como el mío, en este momento quebrado en su sistema de ayudas sociales y en los cuales los sistemas simplemente no funcionan o funcionan poco o funcionan complejos y si la familia no hay un entorno, como es el caso especial de Yusa o el caso de Celia, que es el mío, yo en este momento estoy sola en Buenos Aires porque se me ha terminado toda la familia frega y no tengo absolutamente nadie de la familia y no tengo tampoco nadie que se ocupe. Entonces, esto significa, por eso dije reflexiones de un educador musical desde la vejez, que yo tengo ciertas capacidades intelectuales que conservo, tengo la capacidad de seguir leyendo y estudiando que me resulta interesante, tengo la posibilidad de seguir viviendo y de tener los compañeros de la red latinoamericana y de poder hacer trabajos y de poder planificar, pero tengo una soledad en la cual no hay nadie o casi nadie, contados con los dedos de una mano, que menos, no, me sobran 5 dedos, que llame una vez por semana para preguntar cómo está uno. Lo que tengo son empleados con todas las características, empleados con todo respeto, es decir, gente rentada que ayuda. Bueno, entonces, mi gran preocupación es compartir que estas nociones son nociones de alta complejidad y que no deberían ser presentadas en nuestras carreras, sobre todo de posgrado, como técnicas, eh, como técnicas que por lo mismo que son muchas veces provenientes de los lugares donde se generan las posibilidades y donde se experimentan procedimientos, cuando nosotros los tenemos que transmitir a transferir, perdón, a otros contextos, en qué medida el contexto, no solo de la persona, sino de la sociedad de pertenencia, hace del caso un caso único. Esto es el tema que me interesa. ¿Por qué me interesa? Porque me interesa un principio, y me va a importar, Celia, que tú comentes, porque te veo con cara de que quieres comentar. Comenta, comenta, comenta. Sí, al hilo de todo lo que estás diciendo, y vuelvo para atrás sobre el caso de mi madre, ella está en está en una escuela de pintura, tuvo que dejar de hacer, hacía, creo que era yoga, pero lo dejó porque ya tiene muchos dolores por la artrosis, tiene también una escoliosis que le impide, la columna la tiene empujando a los pulmones y le impide respirar con normalidad. Es decir, tiene sus limitaciones, pero bueno, ella sigue yendo a la escuela de pintura, tiene digamos, una semana organizada en su tiempo, tiempo con una amiga, tiempo con
una salida muy breve porque tampoco puede dar un paseo largo por su estado de... Pero bueno, en casa ella vive sola, se organiza sola y digamos que tiene el tiempo, pero ella echa también mucho de menos que la sociedad eh, la tenga abandonada, en el sentido de que el afecto, claro, el afecto de la familia está muy lejos. Mi hermano vive en Washington, yo vivo en Málaga y ya no hay más familia. Mis No, no, hijos, tú no vives en Málaga, ella vive en Málaga y tú ella vives vive en en Málaga, sí, yo en Granada, mi hijo en Barcelona y mi hija en Madrid. Ya no hay más familia. Entonces, claro, ella dice, si yo viviera en un sitio que me proporcionara una compañía, digamos, o me facilitara que yo tuviera acceso a una compañía de amigas de algún grupo, no sé, un club de lectura, algo, ¿no? Claro, y ahí, Ana Lucía, viene la comparativa que hemos hecho nosotras en otra ocasión de vivir en una gran capital o vivir en un pueblo pequeño, como yo me he ido a un pueblo pequeño, muy pequeño, con lo cual todo lo tengo cerca. explícalo en términos de que esta ciudad hay 12 millones de habitantes en Ah, la sí, ciudad. claro. Pues El pueblo imagínate, pequeño donde ella vive, en Granada, es sí, un pueblo que tiene ¿cuánta gente? 18.000, Bueno, y entonces Celia sale de su casa y a las 3 cuadras tiene sí, el centro todo. rural del ayuntamiento y ahí tiene de todo. Y ella, Celia, tú has empezado con tus dolores de pies también ahora. Sí, yo ahora mismo llevo todo el invierno bastante mal. Primero la operación de catarata de los dos ojos, seguida de una bronquitis que todavía no me he curado. Tengo una artrosis bastante fuerte, sobre todo en un pie. Uno la tengo controlada, pero en el pie derecho es que he tenido que dejar los paseos. Afortunadamente el tai chi todavía lo mantengo y eso me mantiene relativamente en forma. Pero claro, vas viendo que te van saliendo las goteras con demasiada rapidez Susa, y hay tienes que que ir comenzar. pensando a ver cómo te organizas para que tu calidad de vida, que es tu bienestar, no se te vaya, ¿no? Entonces, claro, hay una gran diferencia entre vivir en un sitio grande donde las distancias te impiden hacer la mitad de las cosas o vivir en un sitio pequeño donde además se piensa en las personas mayores. Porque el volumen de abuelos que hay en el pueblo se ve, no se diluye como en una gran capital. Claro, claro. Entonces, claro, el equipo de gobierno está muy preocupado y está constantemente organizando cosas y muchas veces decimos, uff, da apuro, pero a todo no podemos ir, porque, a ver, también hay quien está cansado, tiene su familia grande, y en fin, y sus cosas. Sigamos con la línea. Entonces, Yusa, ante esto, con tu planteo de las preguntas y el derecho planteado por las Naciones Unidas, que por supuesto es muy importante que haya declaraciones, porque si yo tengo que comparar cómo está un viejo como yo hoy a cómo podría haber estado en la época en que Dickens escribió la historia de dos ciudades, por ejemplo, en el siglo XIX, indudablemente hay una gran diferencia. Pero lo que yo no sé es si nosotros en nuestra América Latina y nuestra gente que está dictando posgrados y que está dictando metodologías de la investigación en posgrados, está planteando la realidad de un concepto elusivo. El bienestar que puede tener un anciano es el bienestar que ese anciano, con lo que es el encuentro de su marco tan personal de variables, le permite. Y significa una, para ser un derecho y estar bien establecido, un respeto de esa individualidad que yo no siento que vaya mucho más allá de las palabras. Por lo menos no me da la sensación que la gente de edad mediana en este momento se dé cuenta de qué quiere decir acompañar a un anciano. Y ya sabemos la gente con Alzheimer, la gente que tiene
Yo tengo mi cuñada en este momento eh, que tiene demencia senil, tengo una vecina en el mismo piso de mi casa que está mucho mejor que yo físicamente, pero desde el punto de vista de la cabeza, cruzando el palier está. Me toca el timbre a mí a las 9 de la noche si se llega a quedar sola para que yo le vaya a prender el horno a ella. Yo que casi no puedo moverme en mi casa por los dolores de los pies. ¿Qué consideraciones te merece a ti después de tu magnífica introducción y colocación de bloques de pensamiento, estas reflexiones que estamos aportando en temas en dinámica de charla? Por eso esto no es una conferencia. Está en el ciclo de las conferencias porque nunca habíamos hecho una charla de estas características en la Relem. Somos mucho más formales, hacemos PowerPoint, tenemos temas focalizados, nos reunimos. Pero esto el grupo de apoyo consideró, quizás por cariño a mí también, el grupo de apoyo de la RELEM, que podían organizar una reunión en la que pensemos en voz alta, a ver qué es lo que se piensa. ¿Qué quieres tú aportar en esto? Eu queria fazer dois comentários que, quando falamos em bem-estar, ouvindo os relatos, né, que foram apresentados, eles não são, eles têm muitas dimensões. Então, tem a dimensão do espaço físico, né, que a Célia trouxe, é distinto numa cidade menor, numa cidade grande, é distinto pelas situações econômicas, né, de cada um, de cada lugar, é distinto pela, pela formação social, cultural, cognitiva, né? E essas dimensões, muitas vezes, nos levam a pensar que bem-estar é uma responsabilidade individual, né? E vocês duas falaram, eu não tenho família, eu não tenho mais família, né? Então, acho que vocês trazem uma dimensão que é importante, mas eu vou fazer um segundo bloco agora, que é justamente do bem-estar como direito humano, né? E como direito humano, então, assegurar uma vida saudável, promover o bem-estar para todos, em todas as idades, não é responsabilidade apenas da família. Isso eu acho que tem que ficar claro, assim, que temos que caminhar também. Os vizinhos, a comunidade, né? Esse espírito comunitário é importante, mas tem uma questão que é do Estado, né? O Estado promover o bem-estar, promover a cobertura universal da saúde. No Brasil, nós temos o SUS, e já que temos, então, uma convidada da Espanha, uma convidada da Argentina, acho que seria interessante também falarmos como é essa cobertura universal de saúde, quem fornece os medicamentos essenciais, são preços acessíveis, né? Como se sobrevive relacionando o tema bem-estar com os direitos humanos, porque um direito humano é o direito à vida, é o direito à saúde, e especialmente para as pessoas idosas, né, que, dependendo do preconceito, elas são esquecidas. Isso nós vivemos um pouco com a nossa mãe, porque 95 anos parece uma idade que não vale mais a pena investir. Então, os melhores medicamentos, os melhores. Então, foi, de certa forma, sempre a luta, sempre as discussões com os planos de saúde, né? Nós temos um plano particular, o melhor plano, porque reunimos os quatro irmãos para ter o melhor plano, porque nós não temos no Estado uma cobertura, talvez como tem na Alemanha, né? Dos serviços melhores, que são estatais, né? Que são então, acho que esse seria um tema bem importante, esse direito de usufruir os progressos científicos, né? A professora Ana Lucia, na nossa conversa, falou muito disso. A quais tecnologias temos acesso? Os melhores medicamentos, as melhores vacinas, temos realmente acesso? Ou o Estado não cuida, é um tema particular, né, de investimento particular?
Ou seja, como podemos vincular os benefícios do progresso científico, das pesquisas, das investigações científicas e sua aplicação no caso de idosos. E aí estamos falando de idosos em torno de 90 anos e mais de 90 anos. Se vocês Es, pudessem comentar alguma coisa. es muy interesante lo que está planteando. Justamente la conversación a la que se refiere Yusa, Celia, que creo que también te lo comenté a ti, son las 2 o 3 conferencias que escuché por YouTube del doctor Fuster. El doctor Ujú. Fuster es un cardiólogo español, Celia lo conoce por supuesto, que es director del Centro de Cardiología del Mount Sinai de Nueva York, pero además es el director de un proyecto de investigación en España que entiendo que es muy fuerte, muy organizado y todo lo demás. Y curiosamente, es un doctor muy severo, muy estricto, eh, que no se anda por las ramas, como decimos los argentinos, con sus referencias, y dijo, hay que terminar definitivamente con querer empujar la ancianidad más allá de lo que puede. Esto busquen las conferencias del doctor Fuster para tranquilidad de ustedes, como esto no es una conferencia, sino una charla, yo no estoy trayendo la cita. Pero YouTube, doctor Julián Fuster. Y no es el único que está en esa postura. Trabajando en el Mount Sinai de Nueva York, creo que no tenemos muchas dudas de los estándares de eficiencia y de inversión con los cuales se mueve. Y luego eh, la reflexión con respecto a todo lo que el sujeto puede hacer, claro, en un momento en el cual ya tenemos conocimiento constituido. Porque hay una dimensión, Yusa, a ver qué te parece, y a ti también, Celia, que es que yo tengo la historia que tengo de los 88 años y me enfrento con la tecnología que es producto de estudios de control, estudios experimentales, que se está experimentando de repente con gente que está hoy en los 70 o que está hoy en los 50. Por supuesto que yo agradezco la investigación que hubo para poder tener prótesis, porque si no, en el año 2000, 1993, cuando me caí y rompí la cabeza de fémur en Portugal, si no hubiera habido una prótesis, además de los clavos que se ponían en aquella época, yo no hubiera podido seguir 30 años más caminando. Pero colegas mías, y alguna hay acá, pudo hacer su transferencia a un reemplazo de cadera programado, no por shock, no por accidente, sino programado, con preparación, con tratamiento. Es decir, todo eso está, pero sobre lo que yo estoy llamando la atención, y el caso indudablemente transpira mi propio sufrimiento humano como persona, es lo que vive X persona con X cruce de factores que se coadyuvan y que constituyen un caso, y es ese caso irrepetible, porque no hay otros. ¿En qué medida la sociedad contiene, como decimos acá eso, en qué medida cuando preparamos sobre todo a nuestros estudiantes en los distintos niveles, cuando piensan en hacer investigación, hacen algún aporte de investigación relevada en campos diversos a los que puede haber en Nueva York o los que puede haber en Canadá o los que puede haber en el primerísimo mundo en el cual pueden invertir incluso en España dinero en los ayuntamientos. Acá en este momento en que yo hablo de la Argentina, pero no es el único lugar en colapso en América Latina, la salud pública está en crisis. Yo tengo familia en Chile y mi familia en Chile, que pensamos en un momento que yo me fuera a vivir en Chile, me dijo, usted puede venirse acá, tú puedes venirse acá, pero tenemos un problema.
no tenemos un sistema de salud público donde puedas engancharte y todo va a tener que ser privado. ¿A qué costos? Yusa, yo me acuerdo bien que tú me dijiste que estando en el hospital con tu madre, aprendiste lo que era la burocracia y tener un plan de salud caro y de primer nivel y 4 hijos y una doctora, socióloga, que ha vivido en Alemania, que se sabe mover, que pudo irse de su universidad allí. Y cuando me mencionó la burocracia, dije, claro, pero si yo tengo que mandar a autorizar algo a mi sindicato, que tengo por los trabajos que he tenido durante más de 45 años, el trámite que hay que hacer y tiene que ser personal y te van a derivar al lugar que les interesa, a la componenda que tengan hecha en un momento determinado. Es decir, es variopinto el problema, no es unívoco. Y lo que yo estoy queriendo no es hacer catarsis, que también la hago en este momento, sino es compartir una reflexión que como la gente hoy está andando tan rápido, están tan siguiendo la moda, está tan pendiente de lo que aparece, inventan, usan palabras. El otro día estaba hablando con mi querida colega Clara Bonfil, que me acompaña acá también de la Academia Nacional de Educación, y estábamos hablando de temas de qué quiere decir la gente cuando dice que con la tecnología va a estimular la creatividad. Pero es que ¿cuál es la dimensión, la definición de creatividad que usan? ¿Cuáles son los descriptores? Entonces, ocurre que hay un bombardeo no desde el punto de vista de los derechos, sino desde el punto de vista de las bibliografías. Vergonzosamente en América Latina dominan las bibliografías de origen y angloparlante. Y hay pocos estudios de casos verdaderamente enjundiosos y adecuados a las circunstancias. Si Celia me dice que en el pueblo de 18.000 es muy distinto que en Málaga, que tu madre se camina en el pasillo de la casa, se sube en el ascensor, baja y la escuela está abajo, aún así me dices tú que Málaga es mucho más complicado que el pueblo en el que tú vives, nos damos cuenta de que estamos, Yusa, frente a una situación que se ha vuelto de un alto nivel de complejidad y yo no veo que en América Latina, por lo menos no veo en mi país, que en América Latina estén apareciendo suficientes estudios profundos que contemplen las realidades y los derechos se constituyen, y me parece bien, por favor, no faltaba más, pero estamos dedicándole el estudio que le tenemos que dedicar con el... Y eso me preocupa. Es lo mismo que me preocupa qué música van a enseñar, pero ese es otro tema y eventualmente lo trataremos en otra charla, cuando pensamos en para qué estamos preparando la audición de nuestros estudiantes. Porque si nuestros estudiantes nuestros estudiantes de escuelas primarias, acá en el país, eh, son problemas que existen realmente, las asignaturas existen, no sabemos muy bien cómo se dan, en fin, mi síntesis de esta charla es plantearnos que de repente corremos el riesgo de dejar que suceda lo que Harari plantea con tanta claridad cuando habla de los riesgos de la inteligencia artificial. Y es el riesgo de que en un momento determinado, por default, una máquina aparentemente muy bien entrenada resuelva de una manera no conveniente para la humanidad las situaciones de los seres humanos. No sé, Celia, si tú quieres decir algo. Yo con respecto, sí, echando un poco para atrás con respecto a la conciencia que tiene la sociedad, yo lo que percibo aquí, en España, en este lado del mundo. Lo que percibo es que las personas mayores como que están, no se habla, se habla poco. Es decir,
están atendidas, comen, tienen su seguro médico, están atendidas, eh, pero digamos que la sociedad no es consciente de esa soledad que tú hablabas antes. Y hay muchísimos millones de, bueno, en el mundo, y en España también hay cientos de miles de personas que viven solas. ¿Y qué pasa con esas personas solas, que viven solas? No es solamente que coman a su hora y tengan su medicina en la nevera, es que el alimento del alma también hay que darlo y el espíritu tiene que estar satisfecho y tiene que estar acompañado y necesita hablar y necesita dar un paseo y tomar el sol y discutir con alguien de algo que le preocupe. Es decir, eso no, de eso no hay conciencia en la sociedad. Eso es lo que yo veo. Ninguna. Es decir, si tienes un problema con una persona mayor, ¿qué tal? Bueno, siempre habrá algún sitio donde llevarla, a que la atiendan, ¿no? Perdona, donde llevarla no, que esa persona forma parte de la familia o de tu entorno, que hay veces que los lazos familiares son más potentes entre amigos que entre familia de sangre. Entonces, no necesariamente tiene que ser familia de sangre. Hay una persona que ha vivido contigo, cerca de ti, que te ha querido, con la que tú has convivido momentos importantes, momentos duros, momentos... está ahí, está al lado, quiero decir, está cerca. ¿Por qué no tenemos esa conciencia de acompañamiento? No hay solidaridad en general, no hay solidaridad. Entonces, si se preparan si en los planes de estudio introducimos técnicas, como tú dices, y soluciones, pero no ponemos esa intención de solidaridad en los corazones de la sociedad, de los estudiantes, difícilmente se va a aplicar con, con el 50% de cariño necesario, porque es que si no hay, no sé, lo estamos viendo también con mucha frecuencia. El, si tú estás contento, estás afectivamente atendido, tú no enfermas con la facilidad y con la rapidez que enferma otra persona. Entonces, eso no está atendido y eso también se aprende y se inculca y se fomenta y creo, porque, Sí, no, porque está ahí y es posible, es posible. Entonces, hay demasiada rapidez en esta sociedad por sacar provecho de económico, de fama, de lo que sea, lujo o comodidades, pero y además todo muy rápido y todo para enseñarlo por las redes para que me vea el vecino. Mm, Es decir, no sé, hay tanta dispersión de lo que queremos y hay tanta, eh, como diría, no encuentro la palabra, contradicción en lo que estamos haciendo y lo que estamos pensando, que la crisis dices tú, bueno, prefiero no salir a la calle, que yo no me siento sola en mi casa, que tengo acompañamiento, aunque sea que lo tengo. Por mi pantalla me conecto y no estoy sola. Pero eso es triste, hace falta el contacto físico, el abrazo, el hablar, no sé. Y eso está muy descuidado y vamos a peor. Eso es lo que yo veo que vamos a peor. Y no sé, si eso se pudiera mejorar, introducir, mejorar, potenciar, no sé. Creo que ganaríamos mucho. casi diría yo que está tocando Yusa un tema muy interesante, que es el tema de la paradoja de la comunicación permanente con el celular, pero que hace que la gente se aísle en el celular. Totalmente. ¿Qué más tendrías tú para plantearnos, Yusa, Uhum. desde tus Eu, cuatro eu bloques? queria, eu queria fazer um comentário sobre a nossa plateia, nossos ouvintes. Tem muita gente jovem, não é? E que talvez ainda não esteja passando por essa situação de acompanhar pessoas mais idosas, né? Mas a Célia trouxe um ponto bem importante: é preciso mudar essa consciência, né, com os nossos estudantes, com os que trabalham, os cuidadores, né, eu tive a experiência de conversar muito com quem cuida, né, quem cuida
as rotinas, são rotinas difíceis, assim como as nossas pessoais, mas os profissionais que cuidam têm rotinas. Então, me parece que já essa charla já nos traz mais elementos, né, para continuarmos com os nossos estudantes, para pensarmos, né, que estratégias, que programas de pós-graduação, né, podem ser feitos, de que forma, né, pode se incluir esse tema na formação. E eu acho que assim, um terceiro bloco que eu tinha separado é o penúltimo, depois só temos o último, que é o encerramento. Quando a gente conjuga bem-estar com um grupo de idosos com velhice, nós temos algumas preocupações que com as crianças, com os jovens, elas não aparecem. Uma delas é como entra a tecnologia, que apoio a tecnologia pode dar. Do período que a minha mãe esteve no hospital, a maior parte foi na UTI, no tratamento intensivo. E me chamou a atenção que no hospital que ela estava, eles denominam agora de uma internação humana. Então, antigamente, o período para se visitar alguém na UTI era muito curto. Às vezes eram 10 minutos, 30 minutos. O período que nós tínhamos eram 5 horas diárias, das 11 às 12, das 2 às 5 e das 9 às 10. Nesse período, existe isso que a Célia chamou atenção, esse contato, convívio. O número era reduzido, só podia ser 2 pessoas de manhã, uma à tarde e uma à noite. Mas nós nos organizávamos para que esse período fosse de convivência, o que ela pudesse receber, o que ela pudesse conversar. E em todos os momentos da UTI, ela teve em diferentes espaços, tinha uma televisão, uma pantalla. E também nós, como filhos, podíamos entrar com os celulares. E eu quero dizer que a entrada da tecnologia nesse momento, de podermos mostrar mensagens de outras pessoas, de poder mostrar fotos, como que estava o jardim, como que estavam a vida, quando não tinha sol, né, como mostrar o sol, né? E isso a gente percebe que é muito importante, não é o tratamento médico, remédio, mas é esse convívio, essa socialização. E nós utilizamos muito da tecnologia. A televisão ela nunca quis ver, ela achava que era muito barulho, né? Mas então eu acho que esse tema, como conjugar tecnologia, velhice e bem-estar, e se vocês podem mencionar algum estudo, alguma preocupação de programas de pós-graduação, né? Essa humanização na saúde, mas talvez também nós, não sendo da saúde, porque parece que bem-estar é um tema só da área de saúde, e a gente percebe quando nós colocamos bem-estar e música, já é um tema muito explorado, né? Tem extensa revisão de literatura, o quanto que a música pode contribuir nesse bem-estar. Mas também sabemos que tem momentos que a pessoa não quer ouvir música, ela não quer, né? O bem-estar é uma outra condição. Então, talvez essa penúltima provocação e depois a última pergunta é para encerrarmos. Yo estuve viendo esta semana una investigación hecha en Alemania justamente. La Deutsche Welle había filmado este estudio. Había estudios de personas con Alzheimer, entonces, pero eran 5 personas en las cuales, por ejemplo, estaban las parejas, o sea, el matrimonio, la mujer estaba bien, el hombre estaba con Alzheimer, estaban físicamente muy íntegros los dos y estaban practicando con un asistente en un entorno estupendo, eh,
bailar. Curiosamente bailaban tango, porque recordaban que cuando eran jóvenes iban a bailar tango. Entonces lo estaban usando como mecanismo para que el señor se moviera, porque el señor, que era el que padecía la disminución del Alzheimer, no se quería mover, no quería hacer ejercicio, no quería hacer nada. Es decir, estos son lo que yo llamo los estudios sofisticados del primer mundo. Acá en la Argentina puede ser que haya, indudablemente, siempre hay algunas excepciones, pero no es lo que nosotros estamos en este momento teniendo como tendencia. Pese a que tenemos desde la década del 60 en la Universidad del Salvador, en la primera carrera de musicoterapia que se creó en América del Sur, si no me equivoco, que dirigió el doctor Julio Bernardo de Quirós. Pero yo creo que acá se dijo algo, y me parece que es importante que lo traigamos, porque lo trajo Celia, y es la idea de la comunidad. Es que yo creo que lo que está fallando en nuestra parte del mundo, que somos tan sentimentales, que somos algunos más barrocos, como suelen ser los mexicanos. Ahí está Rosalía, y yo los veo siempre con la super archi amabilidad que tienen los mexicanos en la comunicación. este, es el hecho de que ciudades monstruo, como se han construido el DF, tengo amigas como miembro del grupo de apoyo, la doctora Galicia Molleda, que dice que cuando ella vive en el norte y tiene que ir al sur del DF, poco menos que se despide, porque es toda una epopeya, porque es una ciudad de 22 millones de habitantes. ¿De qué sentido comunitario? Yo no me animaba últimamente en el DF a ir a la estación de ómnibus sola. Me llevaba siempre la doctora Galicia Molleda con su esposo, porque son multitudes, son ríos de gente. Es decir, estas megaciudades tienen dimensiones que les garantizo son lo menos respetuosas de la individualidad restringida de los idosos, como dice usted, o sea, de los enfermos, digo, idosos lo uso porque obviamente son enfermos en portugués. El tema de que estas ciudades monumentales, bueno, yo las últimas veces que salí a la calle caminando con mi bastón canadiense, como saben muchos, y con dificultades para caminar, yo me paraba en la avenida Santa Fe, en la esquina de mi casa, me paraba y mostraba y usaba, el cirujano me dijo, use usted un bastón canadiense, que así la ven, porque si no, no la ven. Entonces, indudablemente, esta medida de sociedad que hemos sabido crear, con esta es tan costosa, porque una de las grandes razones de la crisis de este momento es el costo de la energía del mundo para mantener toda la tecnología funcionando. No nos engañemos, no vamos a entrar en el tema de las guerras y la fabricación de energía eléctrica o no, pero mientras sigamos inventando tecnología que hay que enchufar, cada vez vamos a tener más problemas con la producción de energía eléctrica, y el costo de la energía eléctrica se va a ir cada vez más arriba, y yo no sé hasta dónde a nivel individuo o pequeño núcleo, y estas no son cosas que se me ocurren a mí, las plantea un señor Harari que hace análisis densos y reales del mundo contemporáneo. Entonces, yo creo que, bueno, el mundo sigue andando, y la vida se ha desenvuelto así, e indudablemente nosotros que somos músicos sabemos que la palabra conservatorio en los siglos XVI, XVII y XVIII no quería decir escuela de altos estudios para formar música, sino que era un lugar en el cual conservaban a la gente o a los huérfanos o a cosas así por el estilo. Bueno, después se usó la palabra para otra cosa, pero naturalmente, pues, hombre, entre que a los locos los trataran como los trataban, y cuentan en algunas novelas decimonónicas a que vivan como viven hoy, pero naturalmente que estamos infinitamente mejor. Pero lo que yo quiero plantear, y vuelvo a decirlo, probablemente es un poco sangrar por mi propia herida, es el absoluto
soledad y abandono que llega a niveles de, gracias por esto que me mandaste, después te llamo, y no te llamo nunca, y no te llamo nunca. Yo puedo mostrar en el WhatsApp un montón de gente o en el mail, un montón de gente que me manda mensajes y me dice, y yo lo felicité por algo, y me dice, sí, gracias, y jamás me contesta. O compañeros de trabajo de toda la vida que jamás se acuerdan de hablar y de preguntar. Bueno, no tienen ninguna obligación, porque ni siquiera son de la familia, pero, pero ¿es bienestar lo que nos están dando a los viejos? Yo no estoy tan segura. Entonces, insisto, esto está tapizado por mi subjetividad, ¿no? Es Ana Lucía la que habla, no es una entelequia arquetípica, es un ser humano que sufre y se queja. Pero a la vez, lo que me preocupa, y nos preocupa, con Sergio lo hablábamos también ayer en otra reunión que teníamos, nos preocupa qué están queriendo saber, qué están enseñando realmente los jóvenes en las universidades cuando preparan a los nuevos estudiantes. ¿En qué medida el hacer música, esa acción colectiva que, si vamos al caso en el COVID, empujó el desenvolvimiento de tecnología a distancia hasta para hacer medios ficticios, pero en fin, y fabricados, ensayos de coro, que todos sabemos que eran tecnologías muy rudimentarias, las del 19, y después se fueron perfeccionando. ¿En qué medida todo esto va acompañado de un sentido, de un sentimiento de respeto? Porque tampoco es tan fácil decirle a alguien, bueno, ¿dónde lo pongo a este viejo para que lo atiendan? ¿Dónde lo pongo? Dejemos de lado la gente de mala fe, que también la hay, ¿no? Dejemos de lado, porque acá en el país existe todo un sistema, es el PAMI, de atención del anciano. No, no todo pasa porque haya una ley. Eso es lo curioso. Que haya una ley no quiere garantizar la calidad de aplicación de la ley. Entonces, un poco, esta charla era para compartir estas inquietudes y pensar no todo lo que probablemente se puede hacer. Bueno, no nada, ningún proceso se terminó, como mientras haya vida nada se va a terminar, eh, pero estamos reflexionando sobre esto. Yo he visto anunciado en España, justamente en Valencia, una maestría con unos contenidos que es salud, bienestar y ancianidad o cosas así por el estilo, que yo he dicho, bueno, pero perdónenme con todo respeto, ¿qué verso? Los argentinos cuando decimos verso queremos decir bla, bla, bla. Queremos decir, estos son palabras, pero no son hechos, no son condiciones realmente conducentes a soluciones. El tema es de alta complejidad y con decir yo me voy a preocupar por atender a los ancianos, yo me acuerdo perfectamente cuando mi última tía que falleció, hermana de mi papá, o sea que debe haber fallecido hace como 30 años, finalmente quedó sola, ya no se podía, bueno, le buscamos un lugar, la acompañamos, yo fui a visitarla, por supuesto, la iba a visitar, yo a mi marido pude tenerlo en mi casa hasta último momento, yo creo que yo voy a estar en mi casa hasta último momento, porque es lo más práctico, es lo más práctico. Pero me acuerdo que la fui a visitar y la persona encargada hace 30 años, fácil. Ay, bueno, porque la abuela, dale. Y yo la miré y le dije, no le diga abuela, la señora ni siquiera, ni mi tía, ni siquiera está casada. Estoy hablando de hace 30 años y del vocabulario y la manera de comunicarse de hace 30 o 40 años. En realidad, ¿por qué le tengo que decir abuelo porque tenga el cabello blanco? Porque no, ¿qué es esta generalización de abuelo? ¿Qué pretende ser cariñoso? En realidad es ridículo, además de ser incorrecto semánticamente.
La señora ni siquiera se casó, ¿qué me le viene a decir usted, abuela? ¿De qué te ríes tú, Celia? Es de eso, que aquí es muy frecuente también decir, deja al abuelo, deja al abuelo. De Pero forma despectiva, condescendiente, como diciendo, echa para allá la silla. Hombre, pero que es que se habla así en todas partes del mundo, por lo que veo, se habla así. Y yo me gustaría que la sociedad no viera a las personas, o no nos viera a las personas mayores, yo ya estoy dentro del el saco, que no nos viera dentro, o sea, que no nos vea como personas acabadas. Has dejado de trabajar, pero sigues siendo productivo, sigues pensando, sigues colaborando, sigues ayudando, sigues haciendo tu vida y implementando la vida de quien te rodea. Es decir, mm, que no nos vean como seres acabados ni disminuidos, sino como personas mayores tan respetables como todos los demás. y Ni más además, ni menos. cada uno con su propia realidad. Claro, Bueno, sí, pues yo agradezco, Yusa, cómo nos está conduciendo y las ideas que estamos pudiendo plantear. Y pienso que para charla introductoria y como va a quedar grabada y como y se pone en el boletín que sale a fin de este mes y se le va a mandar a todas las personas que están acá para que lo puedan tener. Eh, no sé si tú quieres cerrar, Chusa, o hacer Eu esa. queria fazer um pequeno resumo, uma síntese. O tema bem-estar, como foi tratado aqui, acho que mostrou que cada país e cada localidade tem os seus próprios desafios, tem os seus próprios dificuldades e soluções, né? Eu queria citar uma frase da professora doutora Ana Lucia, quando conversamos, abre aspas, comillas, cada caso é uma combinatória única. Podemos uniformizar sistematicamente? Não. É criar momentos, situações, mas possibilidades coordenadas em cada caso. O segundo ponto que eu queria resumir é que, para incluir as pessoas no que chamamos de bem-estar, não é possível apenas pelas estatísticas. Existem escalas para medir o bem-estar, né? Existe a psicologia social, tem muitos instrumentos para medir, né? Temos medidas quantitativas e estatísticas, né? Mas muitas vezes essas escalas elas encobrem as profundas desigualdades que nós temos de acesso a uma cadeira de roda, acesso a uma cama confortável, acesso a medicamentos, né? E me parece que com os idosos, eles ainda ficam numa situação de maior vulnerabilidade, porque muitas vezes eles não têm pessoas que podem lutar por eles, pessoas que podem exigir e que podem falar, né? E o terceiro e último ponto é quando a gente fala em bem-estar para todos, isso implica necessariamente acabar com a pobreza e com a fome, o que pode reduzir muito a desigualdade entre essas pessoas, entre pessoas de países diferentes, porque muitas vezes são esses fatores que levam a doenças, né, que levam as pessoas ao hospital. E a pergunta que eu acho que foi central nesse debate, nessa charla, como chegar à velhice para que tudo funcione, para que tenhamos, nós que ainda estamos entrando nessa fase, como a Célia disse, eu estou com 65 anos, já classificada como idosa, qual o entorno necessário para garantir que tenhamos bem-estar quando estivermos com 30 anos a mais? Eu agradeço muitíssimo a audiência, professora Célia, professora Lucia, se vocês quiserem, então, complementar ou deixar alguma mensagem final, e aí já encerramos. E obrigada também ao professor Carlos, que pôs um comentário tão importante ali no nosso chat, né?
Obrigada, nossa investigadora e folclorista Margot Loyola, em sua última entrevista, antes de falecer, aos 90 e tantos, disse: Não sei nada, necessito outra vida. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Carlos. Me gusta que hayas compartido eso de Margot. Celia, si tú quieres decir algo, Eh, Como despedida, pues poner un punto de optimismo, porque existen proyectos desde el punto de vista que salen de los centros educativos musicales, existen proyectos solidarios que deberían darse más visibilidad y deberían estar al alcance de más alumnado, porque si ellos ven los beneficios de las personas a las que va dirigido, calaría mucho más en el alumnado que está en formación y eso calaría en todo el entorno que tiene el alumnado. De momento yo conozco nada más que el que está funcionando en el Hospital Materno Infantil y en un hospital de enfermos crónicos. Pero bueno, son dos núcleos que están funcionando muy bien y yo creo que son los propios alumnos los que están agradecidos de conocer esas circunstancias y poder ser útiles, porque la música que les llega a esos enfermos es parte de su tratamiento y quizá en muchas circunstancias mejor que la pastilla que se estén tomando esa noche. claro. Bueno, yo lo único que tengo que decir es que le agradezco a Celia que haya aceptado el convite, que fue muy vivaz, o sea, muy salido de la realidad cotidiana, y a Yusa también, porque realmente hemos coexistido problemas que estamos coexistiendo. Yo le agradezco a la RELEM, al grupo de apoyo, pero el grupo de apoyo, ustedes lo han visto en el boletín, saben de qué estoy hablando, ¿no es cierto? Eh, que me haya permitido, le agradezco mucho a Mario por darnos la plataforma y por sostenernos una vez más y por grabar esto desde Santiago de Chile. Como verán, la red latinoamericana de educación musical se mueve, está permanentemente haciendo cosas, somos todos voluntarios, son muy bienvenidos los que están colaborando en esto y le agradezco al grupo de apoyo que me haya dejado inventar esta charla espontánea entre amigos y naturalmente con la conducción de Yusa uno puede entrar en este tipo de temáticas porque ustedes se han dado cuenta de la seriedad con la que Yusa toma los temas y los prepara y los dirige y los organiza y nos hace ir con orden poniendo aporte de las ideas. Y, y bueno, y les agradezco a todos los que nos fueron acompañando, y a Carlos que esté, y a Alicia que esté, y a Dina que esté, bueno, a todos los que están, a Carla, y los invito porque van a recibir el boletín próximo y la RELEM sigue organizando acciones. Esto no tenía ningún propósito eh, de tipo constituir conocimiento verificado y todas esas cosas, que son las que habitualmente hacemos en las conferencias, con PowerPoint, con citas y todo lo demás. Esto tenía más que nada un, una finalidad, casi les diría yo, de terapia, de compartir experiencias para mí que realmente he tenido una prueba que yo pienso que fue un poquito exagerada, que ya pudo haber sido un poco más liviana y que está con el tiempo y como ocurre normalmente, presentando secuelas. Y el tema de vivir una soledad que es muy peculiar, se ha nombrado, Celia lo ha nombrado, que es, bueno, es algo que lo de hoy me ha llenado de alegría porque los he visto participar con interés. Muchísimas gracias a todos, gracias a Luz, Gracias. naturalmente, Gracias. además de darle las gracias a Mario y a todos los que acompañaron. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Beijos. Adiós. Gracias a todos.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, saludos. Adiós.